Melanie, una recién llegada reservada, se adentró en el mundo de la Academia Internacional con una mezcla de entusiasmo y temor. La prestigiosa escuela, un faro de excelencia, le había prometido un nuevo comienzo. Su reputación como estudiante brillante la había precedido, asegurándole una codiciada beca directa a Stanford, un galardón que decía mucho de su intelecto y perseverancia a pesar de sus brillantes logros y las grandes esperanzas que albergaba para su nuevo comienzo. Melanie pronto descubrió que integrarse en los círculos de élite de la Academia Internacional no era tarea fácil. Su llegada, sin querer, había ensombrecido a Blakely, la estrella reinante de la Academia. Blakely había prosperado en el centro de atención sin esfuerzo, encabezando las tablas de clasificación y sobresaliendo tanto en las actividades académicas como extracurriculares. La escuela había sido durante mucho tiempo el escenario de Blakely, y la entrada de Melanie no solo eclipsó sus logros, sino que también cobró él. La beca que Blakely había imaginado como suya, mientras Melanie se desenvolvía en el bullicio de las prestigiosas aulas, sintió un sutil cambio en el ambiente, una tensión tácita que la seguía. La postura, antes orgullosa, se había endurecido en una hostilidad cautelosa hacia Blakely. Melanie no era solo una estudiante nueva, sino una formidable rival que había alterado el delicado equilibrio de su mundo. La admiración que Melanie recibía solo alimentaba la determinación de Blakely de resistirse a su presencia, convirtiéndola en una figura de antagonismo silencioso desde los primeros días en la Academia Internacional. Melanie sintió la punzada de hostilidad. Blakely, la carismática líder del equipo de animadoras, había dejado claras sus intenciones. Su grupo de amigas, ansiosas por complacer a su líder, se unió al tormento. Se burlaban de la ropa y la apariencia de Melanie, convirtiendo cada día en un implacable desfile de humillación en la cafetería que orquestaban. Accidentes torpes que provocaron que el almuerzo de Melanie terminara en el suelo con un dramático floreo, mientras sus risas resonaban por el pasillo. Cada tropiezo y sneak eran un recordatorio de su aislamiento, dejando a Melanie lidiando con su soledad. El acoso escolar se intensificó más allá de simples burlas durante un examen crucial. Blakely ejecutó un plan siniestro. Sigilosamente colocó materiales para copiar en el escritorio de Melanie. Luego, levantó la mano y, con su voz destilando falsa inocencia, acusó a Melanie de deshonestidad. El descubrimiento de los materiales condujo a un juicio rápido y severo. Melanie fue acusada de copiar. Su examen fue anulado. Enfrentó una severa reprimenda y sus padres fueron citados a una reunión urgente con el director. Las desesperadas súplicas de justicia de Melanie cayeron en oídos sordos. La traición la hirió profundamente, y sus súplicas fueron descartadas como invenciones mientras lloraba en silencio en un rincón del aula. Su desesperación atrajo la atención del señor William, su amable profesor de matemáticas y el único faro de apoyo en su sombrío mundo. Sin embargo, la venganza de Blakely estaba lejos de terminar. Había presenciado la discreta conversación del señor Williams con Melanie y aprovechó la oportunidad para impulsar su campaña de crueldad. Usando sus habilidades técnicas, manipuló fotos para sugerir un romance escandaloso entre Melanie y el señor William. Las imágenes manipuladas se extendieron por toda la escuela, convirtiendo los susurros en fuertes acusaciones. Los rumores se extendieron como la pólvora, provocando indignación e incredulidad. El señor William, una vez un apreciado educador, se vio envuelto en un escándalo. Las acusaciones llevaron a su rápida reprimenda y finalmente a su renuncia. Su partida fue un duro golpe para Melanie, quien sintió el peso de la injusticia no solo por ella, sino también por el profesor que había intentado apoyarla. Los pasillos de la escuela, que antes eran un lugar de aprendizaje y amistad, ahora reverberaban con los crueles ecos. De chismes y traiciones, Melanie se vio obligada a navegar por un mundo donde la confianza parecía un recuerdo lejano. Con la partida del señor Williams, Melanie se vio envuelta en una oleada de culpa. El peso del despido de su amado profesor pesaba sobre sus hombros. Se sentía responsable de la calamidad que le había sobrevenido. Su corazón. Dolida por el remordimiento, la situación empeoró cuando los rumores que habían manchado su reputación llevaron a la cancelación de los resultados de sus exámenes. La manipulación de Blakely convenció a la escuela de que las excelentes calificaciones de Melanie estaban manchadas por una relación inapropiada con el señor William. La beca por la que había trabajado tan incansablemente ahora parecía un sueño inalcanzable, manchada por acusaciones infundadas. Melanie se hundió en una profunda desesperación. Sus logros se volvieron insignificantes por el cruel giro del destino. Decidida a limpiar su nombre, Melanie buscó todas las vías posibles para obtener justicia. Reunió pruebas e imploró una oportunidad para explicarse. Sin embargo, el director, cediendo a la influencia de la poderosa familia de Blakely, hizo oídos sordos a sus ruegos a pesar de sus sinceros intentos por arreglar las cosas. El director se mantuvo firme y desestimó su caso sin consideración.
El golpe final llegó cuando su beca fue cancelada, lo que provocó el resultado de una injusticia. Veredicto. Alimentado por mentiras, la angustia de Melanie se profundizaba con cada día que pasaba, agravada por las escaleras prejuiciosas y las conversaciones susurradas que la seguían por los pasillos. El futuro, una vez prometedor, ahora parecía una lejana y cruel ilusión. Sus sueños, destrozados por la implacable crueldad de sus compañeros, la vida de Melanie parecía estar en su punto más bajo hasta que un día encontró una nueva fuente de fuerza tras soportar otra ronda de burlas de Blakely y su pandilla. Melanie decidió que era hora de defenderse. Su comportamiento había cambiado. Irradiaba una confianza renovada que llamó la atención de sus torturadores. Durante el examen final, antes de la prueba crucial, Melanie notó que Blakely abría subrepticiamente un documento de trampa. Sin dudarlo, levantó la mano y le dijo a la señorita Mia, la supervisora: «Disculpe, alguien está haciendo trampa». Mia, sorprendida por la asertividad de Melanie, detuvo el examen e investigó. La búsqueda reveló los materiales de trampa en posesión de Blakely, lo que provocó la cancelación de su examen. En su humillación pública, Blakely enfrentó por primera vez las consecuencias de sus actos, mientras que la audaz decisión de Melanie marcó un giro significativo en su propio camino. Melanie miró a Blakely con ojos fríos y una sonrisa burlona. Le susurró al oído: «Te devuelvo esto». Blakely, furioso, agarró la muñeca de Melanie con tanta fuerza que sintió que se le iba a romper el brazo. Sin embargo, Melanie permaneció firme. Su voz era firme mientras decía: «No me toques con tus sucias manos». Blakely, consumida por la furia, luchó por contenerse. Sin embargo, en un momento de comprensión, recordó que si sus padres se enteraban de este incidente, la reputación de su familia se vería manchada y ella sería considerada una mancha en el legado familiar, especialmente porque sus hermanos estaban. Blakely, quien tuvo éxito, comprendió que estaba al borde de un desastre personal. En un estado de pánico, decidió colarse en la oficina del director con la esperanza de encontrar una manera de arreglar la situación, pero cuando Blakely entró, no tenía ni idea de que una sombra oscura la seguía. Al entrar en la sala, Blakely cerró la puerta rápidamente con llave para poder hablar con el director. Parecía estar acostumbrado a esto. «Te dije que no vinieras durante las horas de clase». En respuesta a las palabras del director, la voz de Blakely se suavizó: «Te extraño». Tan pronto como terminó de hablar, Blakely se sentó rápidamente en su regazo, comprendiendo algo. El director dijo rápidamente: «¿Qué más quieres esta vez?» «Blakely, la última vez, tiré los resultados del examen de Melanie para vengarte». Blake se enojó de repente. «Necesito que despidas a la maestra Mia. También tengo que cambiar tu calificación a AI». Entonces, la mano de Blakely acarició suavemente el hombro del director. Lo miró directamente a los ojos. «Ayúdame y tendremos una noche apasionada. Estoy seguro de que mis habilidades serán mejores que las de tu exesposa». El director había sido manipulado por Blakely durante mucho tiempo, intentando rechazar los beneficios que le ofrecía, pero finalmente no pudo resistir su presión. La conversación entre ambos se volvió cada vez más privada y sensible. El sonido de besos resonó por toda la habitación hasta que oyeron sonar el teléfono del director. Blakely dijo en voz baja: «Concentrémonos en lo que estamos haciendo, no dejemos que otros sonidos nos molesten». El timbre constante del teléfono incomodó al director y finalmente abrió el teléfono para escuchar. Una voz del teléfono del director sonó rápidamente: «Detente. Ahora mismo tu conversación está siendo transmitida». El director entró en pánico y apartó a Blakely, pero ya era demasiado tarde. Se oyeron pasos que se precipitaron frente a la habitación. La puerta se cerró de golpe y los dos. Uno de ellos vio a un grupo de profesores y alumnos parados afuera, presenciando todo. Todos los alumnos estaban alborotados por esto y aprovecharon la oportunidad para tomar sus teléfonos y tomar fotos continuamente para difundir la información. Blakely miró a su alrededor frenéticamente y captó la mirada de Melanie, que estaba entre la multitud con una sonrisa victoriosa. Blakely se sintió completamente devastado al darse cuenta de que había quedado atrapado después de la escuela. Blakely, consumido por un deseo de venganza, siguió el rastro de Melanie hasta el estacionamiento, pero lo que vio allí la dejó sin palabras. En un auto cercano estaba sentada una chica que se parecía mucho a Melanie. Blakely parpadeó con incredulidad, frustrada por lo que estaba pasando. «¿Intentas tenderme una trampa?», exigió. Una de las chicas salió del vehículo con una expresión fría y serena. «No soy Melanie, soy Magnolia, la hermana gemela de Melanie. Se ha hecho pasar por ella para vengarse por lo que has hecho». La conmoción de Blakely la dejó muda. Sus padres llegaron justo a tiempo para presenciar la escena. Sus rostros,
retorcidos por la ira, son una desgracia para nuestra familia. Su padre tronó. La voz de su madre era aguda y amarga. Ojalá nunca te hubiera dado a luz. Blakely. El peso de su desprecio llevó a Blakely y a sus padres de vuelta a su coche, desesperados por huir de la humillación. Mientras la familia de Blakely se alejaba a toda velocidad, Melanie y Magnolia salieron juntas del aparcamiento. Una sensación de justicia se apoderó de ellas. En casa, se reunieron en la sala de estar con sus padres. Melanie relató su descubrimiento de Magnolia, provocado por un viejo álbum de fotos familiar. Entre sus páginas, encontró una foto de una niña exactamente igual a ella, etiquetada como Magnolia. Esta revelación llevó a Melanie a buscar a su gemela perdida, y finalmente conectó con ella a través de Facebook. Su reencuentro fue rápido y sincero, culminando con su exitoso plan para sacar a la luz los planes de Blakely. Magnolia compartió su desgarrador pasado con la familia de Melanie. Habló de una infancia marcada por padres de acogida poco cariñosos, una vida que la obligó a ser extremadamente independiente y resiliente. Estas dificultades la moldearon en una persona muy diferente a su gemela Melanie. Pero cuando se enteró del sufrimiento de Melanie, Magnolia no pudo permanecer pasiva. Impulsada por un sentido de justicia, decidió hacerse pasar por su hermana para vengarse de Blakely. Los padres de Melanie quedaron atónitos ante esta revelación. Relataron cómo habían perdido a Magnolia durante un viaje familiar años atrás y la habían buscado incansablemente sin éxito. La noticia de su reencuentro fue un conmovedor momento de alivio y alegría. La familia rápidamente tomó las medidas necesarias para recuperar a Magnolia y compensar a su familia de acogida por los años perdidos. Tras completar los trámites, Magnolia regresó con su familia y comenzó a asistir a la Academia Internacional junto a Melanie. El vínculo entre las hermanas se fortaleció y sus vidas comenzaron a mejorar. En cuanto a Blakely, la exposición de su engaño y manipulación la llevó a abandonar la escuela en desgracia. Con la caída de Blakely, Melanie y Magnolia encontraron consuelo en sus renovados lazos familiares y en el apoyo mutuo que se brindaron, listas para afrontar el futuro juntas con una nueva fuerza y unidad. Gracias por ver el video, dale me gusta y compártelo en redes sociales. Te responderemos lo antes posible.